Hola amigos, mi nombre es Fran Montañez de la página Soy Espírita. Yo pertenezco al Instituto de Cultura Espírita en Puerto Rico, una escuela pequeñita que llevamos casi 115 años desde que fue establecida en 1897 en el barrio Santana de Arecibo. Mi nombre es Fran Montañez y me dedico a llevar este mensaje de lo que tiene que ver con el espiritismo. El espiritismo no es nada relacionado con brujería, con hechicerías, con adivinaciones, con ningún tipo de ritual, con ningún tipo de sacrificios, menos de animales y de animalitos que sacrifiquen para servirle a un espíritu impuro que necesita convertirse, necesita, llámese como se llame, necesita mirar que el mundo espiritual no requiere que se haga ningún tipo de sacrificio para satisfacer ningún espíritu. Se llame como se llame, o que lleve 100, 200, 300 años ya en el asunto. O sea que bajo ninguna circunstancia es parte del espiritismo el hacer ese tipo de ritual que atenta contra lo que Dios ha creado, que son los animales. Y en algunos sitios, como en África, están haciendo sacrificios de niños. Eso es terrible. O sea que nosotros no creemos en nada de eso. Yo no soy persona que esté promoviendo en hacer ningún tipo de limpias. Todo lo que hacemos es de gratis. Yo estaba en este día, me hicieron la pregunta a un señor y me dijo, ¿cómo usted puede hacer todo eso? Bueno, yo divulgo, presento lo que estoy haciendo, lo hago de gratis. Yo tengo que pagar por mi internet y mi internet es bastante caro porque tengo varias líneas. Yo eso lo dono para ayudar a la gente. ¿Y cómo usted puede hacerle eso a las personas? Pues no saca dinero en eso. Y bueno, es que el espiritismo no es para sacar dinero. El espiritismo es para educar, para que nuestra alma se desarrolle. En el momento que el dinero entra en el asunto, en ese momento se daña la relación, porque hay un interés más por el dinero que por lo que se necesita es educar. Nada, y a eso yo me dedico. Divulgación es, y esto que yo estoy haciendo es para ayudar a personas que no tienen acceso al internet. Estoy trabajando con mis libros, en su momento se darán, pero y ahora mismo no he podido terminar mis libros porque yo me dedico más en ayudar a las personas que me llaman en diferentes horas del día, de la noche, y le doy el servicio de, en cierta manera, de orientarlo y que tranquilizarlo, de que no se me vayan a quitar la vida y ese tipo de cosas. Enseñamos bien común. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. En este momento vamos a estar hablando de lo que se llaman los milagros. Los milagros en el espiritismo tienen una razón de ser. La posición que voy a presentar ahora es lo que dicen los libros de los espíritas, de la codificación espírita, a través de lo que escribió Allan Kardec en los 5 libros, que son el libro de los espíritus, escrito en 1857, el libro de los medios, se publicó en 1861, el libro del cielo y el infierno, 1864, el libro de el Evangelio según el Espiritismo, primero, 1864, el Espiritismo, el cielo y el infierno, y el libro de Génesis. Esos son los 5 libros que comprenden la codificación espírita. En todos estos libros nos dan una información que los espíritus nos quisieron dar hace 155, 156 años, y que el propósito de esta educación es para adelantar el alma. Usted que escucha esta información que yo le estoy dando es para que usted le ayude a desarrollarse y a caminar en lo que se llama el adelantamiento espiritual. Alguien me preguntó hace unos minutos de cómo uno puede decir que es espírita, y la contestación es la siguiente: ser espírita, cualquier persona puede ser espírita. Lo único que se requiere es que sea mejor hoy de lo que fuiste ayer. Si tú eres una persona que has decidido en tu vida hacer las cosas bien, pues entonces vas a tener unos resultados en tu vida. El libro, quiero decir lo siguiente como introducción, porque a mí me da mucha pena. Es más, le voy a decir, me dan ganas de llorar cuando yo veo personas que utilizan la televisión, la radio, todo medio disponible, en las redes sociales, para vender milagros. Eso se llaman mercaderes espirituales. Esos mercaderes espirituales no venden los milagros, venden hasta su alma por obtener dinero. Si usted es religioso,
no le esté malo lo que voy a decir, porque voy a ser un poquito fuerte, porque estamos hablando de personas que no le importa de que las personas tengan dinero o no en su casa, que tengan comida en su alacena, que puedan ir a trabajar, y exigen que las personas le den sus diezmos y que le den su ofrenda primero que nada. No le importa nada si esa persona tiene o no tiene. En el momento que yo era religioso, que yo pertenecía a una iglesia evangélica, yo creía mucho en ayudar a la iglesia, ese tipo de cosas. Me pedían el diezmo y todo. Un día me quedé sin trabajo. Y desde que yo me quedé sin trabajo, que no podía aportar para dar el diezmo, dejaron de ir a mi casa, de llamarme, y ya yo no era importante. Antes yo era muy importante, porque cada vez que yo daba llevaba mi ofrenda era bastante. Pero cuando me quedé sin trabajo, nadie se preocupó por mí. Todo es material. Y me he dado cuenta a través del tiempo de que verdaderamente es algo inconcebible. Jesús sacó del templo, lo sacó bien fuertemente a todos aquellos que se llamaban mercaderes, los mercaderes en el templo. Yo no creo que Jesús hiciera eso que dice la Biblia. Como la Biblia se equivoca tantas veces, eso fue añadido y le fue incluido ese matiz de que Jesús estaba enojado. Jesús no se enojaba, ni se enojó, ni nada, porque un espírita del nivel de Jesús, que es un espíritu puro, no puede pasar por el proceso de enojarse por cualquier cosa, por los comportamientos de los seres humanos. Y eso es lo que las iglesias enseñan. La iglesia enseña que Dios es fuego consumidor. La iglesia enseña que Él va a enviar al lago de fuego y azufre en una segunda venida de Jesús, y que 2/3 partes de la humanidad se van a quemar en el infierno. Eso no es correcto. Eso es una mentira. Y lo han venido predicando desde hace 2000 años. Y lo último que dijeron fue que en el 2011 se iba a ocurrir el fin del mundo, y no se dio. Y que el 2012 iba a pasar lo mismo. Nunca esas predicciones se han dado, porque Dios no es la naturaleza de Dios. Dios no es ruin, Dios no es vengativo, Dios no cambia, es inmutable. Dios es todopoderoso y no necesita eso. Nosotros estamos en esta existencia con el único propósito de mejorar nuestro espíritu, de ser mejores hoy de lo que fuimos ayer. Y eso nos lleva al punto de adelantar nuestro espíritu. Y eso es lo que yo enseño. ¿Qué quiere decir los milagros? Los milagros los están utilizando esos mercaderes espirituales. Llámese como usted los quiera llamar, pastores, evangelistas, cualquier persona que te venda por dinero un milagro, que te diga, deme una ofrenda de $1000, y hace que usted se endeude y saque de la tarjeta de crédito, y hay muchos que son tan profanos, diría yo, que te dicen, mañana mismo usted va a recibir un milagro, y te llega el día de mañana y el milagro no se dio. Y yo quiero decir esto con toda firmeza, de que la Biblia habla, cuando se menciona la Biblia, de que los diezmos no son obligados. Eso es muy claro. Y la Biblia habla muy claramente que los diezmos eran con unos propósitos en el Antiguo Testamento. Y llegó hasta el Nuevo Testamento, como le llaman, y eran para sostener los sacerdotes, y que eran recogidos por los levitas, una de las 12 tribus de Israel, y con unos propósitos específicos, y no se mencionaba dinero, las primicias de lo que ellos producían para que aquellos sacerdotes pudieran mantenerse. Entonces, dice claramente la Escritura, dice claramente la Biblia, que los sacerdotes, que los judíos no recibían nada de los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Tú y yo, que no somos parte de la casa de Israel. Entonces, si decían que no podía recibir nada de los gentiles, ¿por qué ahora se pide hasta por cuanta cosa hay en el periódico, por la televisión, por todos lados se pide dinero? Y se dice y se le amenaza a las personas que van a estas instituciones que si no dan sus diezmos van a ir al infierno, que Dios no lo va a querer, que van a ser infelices, que no van a tener prosperidad, cuando la prosperidad, todo lo que es material, no tiene que ver nada con el mundo espiritual. Nosotros estamos aquí para específicamente limpiar lo material, lo malo que hicimos en el pasado, y de eso se trata. Entonces, hoy vamos a estar hablando de lo que se llaman los milagros. ¿Y por qué los milagros no pueden existir según el espiritismo? Yo voy a tener varias explicaciones, voy a hacer varios paréntesis y los voy a llevar poquito a poco. Jesús, el que me contestó en el día de hoy de que Jesús hacía milagros, por eso tú crees los milagros, mira lo que dice Jesús en el libro de Juan,
capítulo 14, versículo 12. Lo voy a poner en la pantalla en el video grabado. En la Biblia de las Américas, la LBLA, dice, en el versículo 12 del capítulo 14 de Juan, dice, en verdad os digo, el que cree en mí, decía Jesús, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. O sea, claramente Jesús dijo, todo lo que él hacía, que se constituía en ese momento como milagro, porque no se entendía el mundo espiritual, ni se sabía que existían los espíritus, y ese tipo de cosas, lo llamaban milagro. Y para ese tiempo posiblemente dice aquí la codificación de que se podía interpretar como que podría ser, pero en el momento en que tú entiendes que tú sabes dónde es la fuente, qué es lo que ocurre para que una manifestación que supuestamente es sobrenatural ocurra, tiene que haber de medio de que tú no lo conozcas, que tú no sepas. Por ejemplo, una revelación que tú recibes es una información que nadie la tiene y de momento tú la recibes. ¿De dónde viene? De los espíritus que te lo inculcan en tu mente. Entonces esa información que viene de momento podría ser, mira, yo recibí esa información y esa información me dice tal cosa y eso es un milagro. O una persona que se sane. Vamos a ver lo que dice el libro de los espíritus. En el capítulo 2 dice, el espiritismo es la antagonista más temible del materialismo. O sea, nosotros somos los enemigos más grandes del materialismo. No hay que asombrarse, pues, de que tenga a los materialistas por adversarios. Pero como el materialismo es doctrina que apenas se atreven a confesar los que la profanan, lo cual prueba que no se considera lo bastante fuerte y que se hayan dominados por su conciencia, se cubre con el manto de la razón y la ciencia. Y cosas raras, los más escépticos, o sea, los que no creen ni en la luz eléctrica, hablan incluso en nombre de la religión a la que no conocen ni comprenden mejor que al espiritismo. Su argumento es sobre todo lo maravilloso y lo sobrenatural que ellos no admiten. Ahora bien, conforme a su dictamen, puesto que esto lo está diciendo el libro de los espíritus, dictado por los mismos espíritus Allan Kardec. El mundo espiritual se entiende y ellos mismos están diciendo estas palabras. Puesto que el espiritismo se basa en lo maravilloso, o sea, el espiritismo se basa en lo maravilloso, no puede ser sino una hipótesis ridícula, según los que no creen en el espiritismo. Los religiosos, los escépticos, las personas que no creen en el espiritismo. Entonces dice, no reflexionan en que al poder sin restricciones bajo proceso a lo maravilloso y lo sobrenatural, ponen también en tela de juicio a la religión misma. En efecto, la religión se funda sobre la revelación y los milagros. Una religión se basa en que hubo milagros, lo que hacía Jesús, o hubo revelación nueva. Ahora bien, ¿qué es la revelación? Dijeron los espíritus. Sino un conjunto de comunicaciones extrahumanas. Son un conjunto de comunicaciones que te vienen de afuera. ¿De dónde vienen? Vienen a tu mente. Entonces, todos los autores sagrados, todos los que empezaron escribiendo en la Biblia, por ejemplo, desde Moisés, han hablado de este tipo de comunicaciones. Todos ellos hablaban y ponían en la Biblia relatos que venían en la mente, sueños que aparecían, y decían, ¿y qué son los milagros? Sino hechos maravillosos y sobrenaturales por excelencia, puesto que constituyen en el sentido litúrgico derogaciones de las leyes de la naturaleza. Ok, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? En consecuencia, al rechazar lo maravilloso y lo sobrenatural, cuando sacamos eso fuera, lo echamos fuera, que no sea ni sobrenatural ni que sea maravilloso, esos incrédulos no aceptan las bases mismas de la religión. Eso es lo que está diciendo Kardec por medio de los espíritus en base a esta ponencia. Pero no es más que el ángulo desde el cual debemos encarar el asunto. El espiritismo no se propone examinar ni si existen o no los milagros. Esto es, si Dios ha podido en ciertos casos abolir momentáneamente las leyes eternas que rigen el universo. A este respecto, la doctrina espírita deja toda la libertad de creencia, pero dice y prueba que los fenómenos sobre los cuales se apoya tiene lo de sobrenatural solo la apariencia. Esos fenómenos no son sobrenaturales a los ojos de ciertas personas más que por ser insólitos y estar fuera de los hechos conocidos, pero no son más sobrenaturales que todos aquellos fenómenos cuya explicación ofrece hoy la ciencia y que en otra época se tenían por maravillosos. Todos los fenómenos espiritistas, sin excepción, todo lo que pasa en nuestra filosofía, constituyen el resultado de las leyes generales. Nos revelan uno de los poderes de la naturaleza. O sea, los espiritistas
al tener comunicación con los espíritus del mundo espiritual, ellos se nos revelan a nosotros toda la información que para cualquier persona no está disponible. El poder desconocido, o mejor dicho, incomprendido, cosas que no se comprenden hasta el presente, pero que la observación demuestra que está dentro del orden de las cosas. Eso existe. Todo lo que nosotros manejamos, todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros tenemos del mundo espiritual, todo eso existe. El espiritismo se funda, pues, menos que la religión misma en lo maravilloso y lo sobrenatural. Ok, los que atacan al espiritismo, lo que yo predico, lo que yo digo, en este aspecto es porque no lo conocen. Y aunque sean los más sabios de los hombres, les diremos, si vuestra ciencia, que tantas cosas os enseñó, no os ha enseñado que el dominio de la naturaleza es infinito, solo sois sabios a medias. Hay un infinito en lo que se llama el firmamento, en lo que se llama el conocimiento de Dios, en lo que se llama el principio de la vida, en lo que se llama los confines del universo. Hay un infinito que nadie lo puede explicar. Ningún científico el día de hoy puede explicar lo que es el infinito. Entonces vamos a otra parte del libro que dice, teniendo naturalmente el hombre intuición de un poder superior, ha sido inducido en todos los tiempos a atribuir a su acción directa los fenómenos cuya causa le era desconocida y que eran para él prodigios y efectos sobrenaturales. Ok, estoy tratando de describir qué es un milagro ante los ojos de todo el mundo. Esta tendencia es considerada por los incrédulos como consecuencia del apego del hombre a lo maravilloso, pero no inquieren la causa de tal apego, que reside sencillamente en la intuición mal definida de un orden de cosas extracorporal. Con el progreso de la ciencia y el conocimiento de las leyes de la naturaleza, esos fenómenos han pasado poco a poco del dominio de lo maravilloso al de los efectos naturales. O sea, lo que antes creíamos que era un milagro, levantar una mesa, pues en 1848 se empezó a conocer el espiritismo. ¿Por qué? Porque se levantaban unas mesas, la gente se sentaba al lado de esas mesas y esas mesas se levantaban en vilo así y daban la vuelta, y había personas sentadas al lado de esa mesa que en su silla se levantaba y podía caminar a través del espacio y podía hasta salir por una ventana y entrar por la otra. Esos son efectos que para el efecto de todo el mundo era sobrenatural. Eso es sobrenatural, es un milagro. No era milagro, eso lo hacían los espíritus. Y eso es parte esencial de los poderes o las habilidades que tienen los espíritus. El de los efectos naturales, de tal modo que lo que en otro tiempo parecía sobrenatural, no lo es en la actualidad. Y lo que hoy lo es, no lo será mañana. O sea, los fenómenos que dependen de las manifestaciones de los espíritus han debido proporcionar por su misma naturaleza un abundante contingente a los hechos tenidos por maravillosos. Pero había de llegar un tiempo en que, siendo conocida la ley que los rige, estarían como los otros en el orden de los hechos naturales. Todos esos hechos son naturales. Si usted tiene cierta capacidad mediúnica y puede mirar que pasó en su casa, se le apareció un fantasma, como le llaman, o un espíritu, y usted lo pudo ver y pudo hablar con él, o tiene la capacidad mediúnica de hacerlo, para los ojos de los incrédulos, simplemente eso es un milagro. Mira lo que se apareció ahí. Pero no es un milagro, es algo natural e entra dentro del ámbito natural del mundo espiritual. O sea, se entra en el orden de los hechos naturales. Ha llegado el tiempo, y dado a conocer semejante ley, el espiritismo ofrece la clave de la mayor parte de los pasajes incomprensibles de las Sagradas Escrituras que a él hacen alusión, y de los hechos considerados como milagrosos. O sea, todo lo que se llamó en el pasado como milagroso, todo lo que hizo Jesús que era milagroso, que caminaba sobre el agua, todo lo que hacía Jesús que le imponía las manos y sacaba a los demonios, todo lo que hacía Jesús que venía y convertía el agua en vino, el agua en vino, que yo tampoco creo en ese milagro, aparecía en la Biblia. Pero es que aparece en la Biblia, Frank, pero es que en la Biblia se ha equivocado tantas y tantas veces que no puede caber en mi mente de que Jesús, con la bondad que él tenía, iba a emborrachar a aquellos individuos allí. En una fiesta iba a crearle toda esa cantidad de vino para que ellos se emborracharan. Usted sabe lo que ocasiona cuando una persona se emborracha, cómo se comporta.
y cómo pierde el juicio, y en muchas ocasiones lo que hace violaciones, en muchas ocasiones hace cosas que no debe hacer porque simplemente el alcohol le llenó la mente. Pues Jesús no podía hacer eso, yo lo creo, y nosotros entendemos que eso fue añadido en la Biblia. Pero para ejemplo de lo que queremos presentar, de la multiplicación de los peces, ese tipo de cosas, son cosas que se pueden lograr en el mundo espiritual. Los espíritus pueden duplicar esas cosas. Cada una de esas situaciones la puede manejar. Y vamos a seguir adelante con esto porque voy a ver para que vean qué es el carácter del hecho milagroso. ¿Cómo tú puedes decir que eso es un milagro? Es el de ser insólito. O sea, primero es que es insólito. O sea, eso nunca ha pasado. Que eso es la primera vez que tú lo ves. Es excepcional. Te cautivó. Wow, eso es increíble lo que esa persona hace. Y si yo vengo y te cojo una pieza aquí y te la muevo de lugar por mis manos, por mi poder magnético, ¿eso es un milagro? No, eso es producido por el fluido cósmico universal, que ya nos lo han definido los espíritus, y por unos espíritus que nos ayudan a hacer eso. Desde el momento en que un fenómeno se produce en condiciones idénticas, es porque está sometido a una ley y no es milagroso. En el momento que si Jesús sanó a las personas cuando le impuso las manos, y yo vengo y sano a una persona, ya eso no es milagroso, porque ya eso pasó. El milagro viene como consecuencia de que pasó por primera vez. Y eso es lo que tenemos que cambiar en nuestra mente. Los milagros no existen, porque los milagros, todo lo que se puede llamar que es milagro, ha pasado antes. Por lo tanto, ya no es insólito, ya no es excepcional. ¿Cuántas personas yo les he puesto las manos y se sanan? ¿Cuántas personas hemos estado unidos de la mano mentalmente en las oraciones de los miércoles y ellos reciben al lado de allá esos fluidos hermosos, y esas personas muchos de ellos se sanan? Muchos de ellos se le van las malas influencias de los malos espíritus y son felices. Es decir, no podemos considerar eso como un milagro. Simple y sencillamente es algo que se repite y se repite porque las condiciones que se repiten, unas leyes naturales que ya existen y que ya las conocemos. Cuando usted empieza a conocer esto que yo le estoy diciendo, se va a dar cuenta, pero es verdad, fíjate, cuando yo magnetizo el agua, le pongo el péndulo antes y después le pongo el péndulo después y el péndulo se mueve. Eso es un milagro porque no se ve y tú no lo puedes medir, no tiene. Pues eso no son milagros, son condiciones naturales del espíritu, de la parte espiritual. Es porque está sometido a una ley y no es milagroso. Esta ley puede ser desconocida, pero no deja de ello de existir. El tiempo se encargará de darla a conocer. Usted viene y se come la luz roja en un lugar, quitaron el rótulo de pare, y ahí había una señal de tránsito que decía usted tiene que parar. Si usted se fue, viene la policía y lo para y le dice, usted se comió el pare, como dicen en Puerto Rico. Entonces, no, pero que yo no vi ahí yo no vi el sign. Y bueno, que usted no lo haya visto no significa que usted violó y le dan el ticket y usted tiene que ir a pelear allá con el juez. El movimiento del sol, o mejor de la tierra, detenido por Josué, sería un verdadero milagro, porque fuera una derogación manifiesta a la ley que rige el movimiento de los astros. Pero si el hecho pudiera reproducirse en condiciones dadas, sería porque estaba sometido a una ley y dejaría por consiguiente de ser milagroso. Sin razón se sobrecoge la iglesia al ver que se estrecha el círculo de los hechos milagrosos, puesto que Dios prueba mejor su grandeza y poderío por el admirable conjunto de sus leyes, que por algunas infracciones de las mismas, tanto más cuanto que ellas atribuye al demonio al poder de hacer prodigios. Le damos más importancia que el demonio hace milagros de lo que verdaderamente Dios puede hacer. Entonces ahí tenemos que empezar a abrir nuestros ojos de que eso no son milagros, lo que implicaría que pudiendo el demonio interrumpir el curso de las leyes divinas, sería tan poderoso como Dios. O sea, estamos atribuyéndole a un demonio que no existe, pero que se representa por la maldad, de que tiene más poder que Dios, porque hizo milagros. Y no puede ser. Entonces los milagros tampoco pueden ser exclusivos para algunas personas. Se supone que sea para todo el mundo. Todo el mundo tiene acceso a eso. Y por eso Jesús dijo que todo lo que yo hago, ustedes lo pueden hacer mejor que yo. Y mejor, dijo Jesús. O sea, de antemano ya Jesús nos lo estaba diciendo. Entonces, atreverse a decir que el espíritu del mal, o sea, el mal espíritu, puede suspender la acción de las leyes de Dios, es una blasfemia y un sacrilegio, dijeron los espíritus. La religión, lejos de perder su autoridad porque hechos tenidos por milagrosos pasen el orden de los hechos naturales, no puede menos que ganar, ante todo,
porque si un hecho es tenido sin razón, por milagroso, es un error, y la religión no puede dejar de perder apoyándose en un error. O sea, ¿cómo mejor se puede explicar eso? Lo voy otra vez. Ante todo, porque si un hecho es tenido sin razón, o sea, algo ocurre sin ninguna razón, por milagroso, es un error, y la religión no puede dejar de perder apoyándose en un error, sobre todo si se obstina en mirar como un milagro lo que no es. En segundo lugar, no admitiendo muchas personas la posibilidad de los milagros, niegan los hechos reputados milagrosos y por consiguiente la religión que en ellos apoya. Si, por el contrario, la posibilidad de tales hechos es demostrada como consecuencia de las leyes naturales, no hay lugar a rechazarlo, como tampoco a la religión que los proclama. Hay unos hechos evidenciados que quiero mencionar, y con esto termino el tema. Es sencillo. Los hechos evidenciados por la ciencia de un modo perentorio no pueden ser impugnados por ninguna creencia religiosa contraria. La religión no puede menos de ganar en autoridad siguiendo el progreso de los conocimientos científicos y de perder, quedándose rezagada a protestando contra esos mismos conocimientos, en nombre de los dogmas, por ejemplo. Porque ninguno de estos podrá prevalecer contra las leyes de la naturaleza ni anularlas. Ningún dogma de las iglesias, ninguno de ellos puede ir contra las leyes naturales de Dios. O sea, ningún dogma se puede probar. Usted búsqueme el dogma ¿cuál? ¿El del bautismo? No. Eso no hace ninguna razón de que el echarle un agüita así a los niños lo mueva en el mundo espiritual. Son dogmas que se establecen. Un dogma fundado en la negación de una ley de la naturaleza no puede ser expresión de la verdad. El espiritismo fundado en el conocimiento de las leyes no comprendidas hasta ahora no viene a destruir los hechos religiosos, sino a sancionarlos. Esto no lo estoy diciendo yo, amigo, lo dijeron los mismos espíritus, dando de ellos una explicación racional. Solo viene a destruir las falsas consecuencias que han sido deducidas a causa de la ignorancia de aquellas leyes o de su errónea interpretación. La gente camina tan y tan rápido en la vida que cuando aparece algo que es inconcebible, que es insólito, dicen eso es un milagro y siguen caminando con su vida, siguen con su trabajo, siguen yendo acostándose a dormir y levantándose y reproduciéndose. Pero como no le ponen atención al mundo espiritual de que esas cosas existen y que siempre han existido y que son una réplica de lo que pasó en el pasado, ya no es milagro, porque ya eso pasó. Entonces los espíritus tienen la capacidad de hacer todas esas cosas. Un espíritu, vamos a mirar más adelante aquí, que es donde quiero llegar ahí, con eso termino. Vamos a ver cómo estamos en el chat en este momento. O sea, que en resumen de lo que estamos hablando de los milagros, que la gente dice que son milagros, no son milagros. El espíritu puede materializarse, puede haber bicorporeidad, el espíritu se puede emancipar en la noche e ir en sueños y encontrarse con otros espíritus, se puede transfigurar, como le pasó a Jesús en el capítulo 17 de Mateo. Puede levantar cosas, puede hacer que tú te levites y llegue un momento en que puedas levantarte del suelo. Eso lo hacen algunas personas que son predicadores, pero que ellos también no saben que son mediums, que son unos espíritus que ocasionan eso, que aparentemente a los ojos de nosotros son milagros. No pueden haber milagros. Que se imponen las manos y la gente se sana, claro que sí, no es un milagro, porque eso lo hace el espíritu. La importancia que quiero darle a esto es que nosotros los espiritistas no creemos en los milagros. Entonces tú te vas a las iglesias hoy día y te venden los milagros. Bendito sea Dios, le quitan el dinero a la gente tan fácil y la gente se cree. Y la gente viene y dice, traen sus diezmos y su dinero y lo ponen allí en el alfolí, y después ellos esperan y nada se da. No, pero que si tú no das, que es cruel, es bien cruel. Y eso yo lo voy a debatir como de lugar. Los milagros no existen. Y si Dios no le puede dar milagros a los que dan dinero y a los que no tienen nada, que no tienen cómo pagar los milagros. Sería injusto Dios de que le diera milagros a los que pudieran pagar. Eso no es correcto. Eso, el que le enseñe eso a usted le dice, no, usted no sabe ni lo que está hablando. Le está llevando un mensaje que no es correcto. Y es lo que hace la religión. Se concentra en cosas que no tienen lógica ni razón. Ningún dogma es correcto.
y la mayoría de las cosas que dicen no son correctas. Y la interpretación de la Biblia es incorrecta. Y la Biblia no es inspirada por Dios. Tiene tantos y tantos errores de la Biblia y todo lo han cambiado en los últimos 200, 300 años, lo han cambiado. A más de 600 textos han sido cambiados de la King James. Yo hice un análisis de 12 Biblias, de 8 Biblias que hay en el mercado y pruebo cada uno de los versículos. Ya sacaron hasta Jesús de lo que debe ser Jesús en la Biblia. Presentan un Dios ruin, un Dios fuego consumidor, y me dicen a mí que es una cosa infalible. ¿De dónde sale eso si Dios no puede enojarse? Si Dios se enojara es imperfecto, y si Dios es imperfecto entonces estaríamos en un problema bastante serio. Imagínate que Dios no sea perfecto y cogiendo cada uno de las insinuaciones de los que son malos. Todo lo que le piden en las iglesias no es correcto. Yo no estoy diciendo que usted no le dé para que se caigan las iglesias y que me vienen a maldecir a mí. Yo no. Yo le digo es que si usted va a una iglesia y usted quiere ser pastor y ve que ese pastor es dedicado y que no le importa el dinero y lo que quiero es ayudarlo, ¿por qué yo le voy a decir que usted se salga de ahí? Yo no puedo decir eso. Yo no tengo ese poder. Ahora, lo que yo quiero es que usted evalúe, que se dé cuenta de que lo que le están diciendo no es lo correcto. La prosperidad que se habla no es lo correcto. Dios no es material. Dios no le habla a nadie. Dios habla a través de espíritus puros y perfectos. No a través de cualquier persona que aparezca. Dios me dijo, no, que Dios me dijo que ese carro me lo iban a dar. Pero ese carro no tiene dueño. Entonces tú quieres decir que esa persona te va a ceder su carro porque simplemente Dios te lo dijo. ¿Y dónde tú sabes? No, que yo decreto. Ahora están diciendo los pastores vendiendo por la radio. Usted me envía un texto, yo le envío los decretos. ¿Decretos de qué? Si Dios no tiene decretos con nadie, no puede hacer acepción de personas. Las personas no pueden estar unos bien o otros mal y que se le dé privilegio a unos porque simplemente crean en una religión. Si esto es individual, amigo, el alma es individual, el alma se tiene que desarrollar solo. Pero eso es parte del espiritismo que lo tenemos que seguir enseñando. Vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí de las personas que han estado comunicándose. No se molesten conmigo, yo estoy dando instrucciones. Usted, oran por usted, eso no es un milagro. Usted se sanó de cáncer, eso no es un milagro, eso es correcto. Eso puede ocurrir y que Dios puede limpiar todas las heridas y todo, lo hizo Jesús. Que usted está en Chicago, como estoy yo, y viene y va y un desdoblamiento. Que le llamamos, eso es bicorporeidad, y aparece en la Argentina, y allá fue y le dio la mano a Laurita, o le dio la mano ¿cuál es la muchacha de allá y fue y se comió en una parrillada en Argentina? Y eso pasó, y lo dice Kardec, de que había personas que habían, ¿cómo se llama? Habían estado en otro lugar, le habían dado las manos, habían estado hablando 2 horas, hablando, como le pasó a aquel que quería tocar el costado de Jesús, que Jesús se materializó y él le toca aquí, tú no crees, toca aquí, y que fue el perispíritu se materializó, y aquel hombre que no creía ni en la luz eléctrica, en aquel tiempo no había luz eléctrica, discúlpeme, ¿cómo se llamaba él? Tomás, tuvo que creer, y así funciona la cosa, pero se materializó Jesús allí, no se resucitó. Eso es otro tema que podemos darle mucho largo a esto. El mundo espiritual es real, los milagros no existen, todo lo que existe es posible en el mundo en que vivimos. Que nosotros lo creamos, que los espíritus aparezcan y desaparezcan, eso no puede ser un milagro. Es que el espíritu tiene esa capacidad de aparecer y desaparecerse. El espíritu tiene lo que se llama el perispíritu, y ese perispíritu, cuando quiere el espíritu, se hace ver, y en ocasiones se le llama materializaciones, y eso es real, donde personas que han fallecido las próximas 2 semanas o al mes o los 2 meses se le aparecen a las personas. Entonces las personas se asustaron. No, es que se materializó porque quería decirte que estaba vivo, que aún vive, que su espíritu todavía está vivo, su alma. ¿Entiende? Y cuando eso aparece, usted tiene que... A mí me apareció mi hijo. Él desencarnó el año pasado. Y a las 2 semanas me apareció en mi cuarto, en mi apartamento. Y me dijo, papi, abrázame.
Yo estaba leyendo un libro de Kardec y levanté los ojos y cuando él me dijo eso, yo fui y lo agarré y yo sentí, ay, qué lindo. Yo sentí cuando su mejilla contra la mía y yo le di un beso. Ay, papá. Y cuando me levanté así, se me desapareció. Nadie me lo puede venir a decir, ni a contármelo, ni me lo inventé, ni nada. La impresión fue tan y tan linda, empecé a llorar de alegría. Eso fue a las 12 de la noche. Me acosté a dormir feliz. Ay, qué experiencia tan linda. Era verdad. Eso de materializaciones se materializan. A las 4 de la mañana me llamó otra vez. Y me levantó. Me cogió la pijama. Y me jaló así. Yo dije, ¿qué es esto? Y cuando me di cuenta era él. Me vino a la impresión a mi mente. Y me senté y lo ayudé. Por eso yo he hecho varios videos de cómo hablar con los espíritus que están desencarnados. Ahí se puede hablar con ellos. No hay que ser medium para eso. Hablar con ellos. Usted perdió un hijo. Usted perdió su esposa, su novia. Usted tiene la oportunidad de hablarle y decirle yo te amo y te seguiré amando. Y eso ayuda mucho al espíritu, porque el espíritu no muere, pero se entristece. ¿Y por qué se entristece? Cuando tú estás triste, le transfiere eso al espíritu. El espíritu tiene sentimiento y eso tenemos que aprenderlo. Los saumerios de limpiezas en las casas son válidos. No, ningún tipo de ritual es aceptado en el mundo espiritual. Eso lo que hace es que ahoga a los espíritus. Los hace toser. No, ningún tipo de saumerio, ningún tipo de ritual. Esto es sencillo, el espiritismo es sencillo. No es brujería. No es hechicería. No es adivinación. No es ritual. No es sacrificio. Todo lo que tenga que ver con la adivinación no es correcto en el espiritismo. Nada de esas actividades le hace bien al ser humano, porque las personas que hacen ese tipo de cosas lo que hacen es que cobran dinero por eso. Y lo que hacen es que esos espíritus que se prestan para eso, porque los espíritus buenos no aceptan estar en un lugar donde hay hechicería, donde hay brujería, donde hay adivinación, porque los espíritus buenos y elevados no están autorizados por Dios para decir ninguna adivinación. Usted no diga, no, yo quiero ser medium, pero si me viene una información que tengo que pasarla, usted tiene que callársela, echársela en el bolsillo, porque usted no está para estar diciendo las cosas del futuro. El que le esté diciendo esa información del futuro son espíritus ligeros e impuros que necesitan definitivamente arrepentirse. Si usted sigue la línea del espiritismo que nosotros enseñamos, que yo enseño, nada que tenga que ver con rituales, con adivinanzas, con decir el futuro, con cobrar dinero por limpias, por rituales, ese tipo de cosas no es el espiritismo. Y lo digo con toda claridad. Las personas que dicen que son espiritistas o medium y hacen ese tipo de cosas no son espiritistas ni medium. Usted le puede decir, es que Fran me dijo que usted lo que está haciendo es cobrando dinero. Usted lo que le interesa es el dinero, no le interesa el espíritu. ¿Y cómo usted sabe que están buenos espíritus a su lado? No, porque los espíritus que yo tengo son ahora mismo te dicen que para el espíritu protector, que es el único que está llevando esta campaña de espíritu protector en el espiritismo soy yo, porque yo no he visto a nadie que lo hace, yo lo estoy haciendo y se lo estoy presentando a miles de personas que están conociendo su espíritu protector. Niños están viendo su espíritu protector, están hablando con ellos y están mucho mejor y más concentrados en lo que es lo espiritual. ¿Y qué es lo que pasa? Ahora vienen los charlatanes, por ahí te venden por la radio, por la televisión, que si el espíritu protector, entonces ahora te dice, yo te lo presto. Sí, yo te lo voy a prestar, mientras tú me estés pagando a mí, yo te lo presto. Eso no es así. Eso no es lo que dijeron los espíritus. El espíritu protector es único. Está desde que la persona nació y va a estar hasta que esa persona desencarne. Eso son mentiras. Todo lo que usted vea que le vayan a cobrar dinero, que haya un interés de alguna manera, usted le dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Porque Dios no quiere que algunas personas puedan tener el beneficio y otros no. ¿Y qué privilegio tú tienes de hacer eso? De que los espíritus te hablan, pues que me hablen a mí también. O sea, que usted aprenda a que el mundo espiritual es noble, es hermoso, es justo, razonable, y utilice su lógica y su razón. La palabra clásica, básica, es, usted va a cobrar por esos servicios. Y cuando la persona decía, es que yo tengo que pagar la luz, tengo que pagar la radio, una persona de España se atrevió a decirme, yo no sé por qué él dice eso, porque yo tengo aquí, estoy generando 6 personas que están adivinando por la televisión y por la radio, y yo le estoy dando a ellos trabajo.
¿Qué justificación hacer algo que es por completamente incorrecto? ¿Cuántas de esas predicciones, todas esas adivinaciones han ocasionado que la gente mate a los demás por muertes pasionales? Porque una pregunta, ¿en qué fecha naciste? Pues ¿para qué tienes que preguntar de la fecha? Si se supone que si tú lo sabes, no tienes que preguntar la fecha, ni el nombre, ni cuándo nació, ni en dónde. Y entonces, no, pues mira, tu esposo, tú no lo has visto con una muchacha que es así, 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 o sea, hasta se la describen. Y es posiblemente una colaboradora en el trabajo. Y ha habido evidencia. Yo tengo casos específicamente, que lo voy a poner en mi libro, donde ha habido muertes. Y se ha matado él, la persona, a la esposa, creyendo que la esposa le ha sido infiel, a sus hijos, y él mismo ha tratado de matarse. Tengo un caso específicamente que es bien triste, y él está en la cárcel y ha tratado de suicidarse 2 veces, porque después que cayó en cuenta, y qué pudo haber pasado en eso, simple y sencillamente, que alguien vino y le dijo, mira que ella está saliendo con un vecino, que ahí se echaba la cosa, por una adivinanza, por una persona que no tiene no tiene en su mente lo que es el sentido común. Porque usted no le va a decir a una persona algo que lo vaya a herir de tal manera. Hay personas que se suicidan porque simplemente usted los mire mal, que están en una posición en su vida pasando por unos procesos tan terribles que lo que primero que hacen es que, ay, mira, tú tampoco me quieres, pues yo me quito la vida. ¿Cuántos me han llamado a mí? Yo digo, no te me vayas, yo dejo lo que estoy haciendo. Un muchachito de 15 años de España, y yo, no te me vayas, y después descubrí la soledad que ese niño tenía. Y yo, no. ¿Y por qué no habla con su papá? No habla porque no hay nadie. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con lo que le dice a las personas. Y cuando alguien le llama a usted la atención de que no le gusta la vida que tiene, usted aproveche y dice, no deje bajo ninguna circunstancia de dejar a esa persona. Llámame a mí, mándame un memo, un texto, yo hago una oración inmediatamente, lo salvamos. No, los sahumerios en las casas no son correctos. Nada que sea ritual es correcto. Ok, vamos a ver las personas ¿qué opinas de la numerología? Tampoco es correcto. De Pitágoras, ni de Antígonos, ni de nadie de eso. Todo eso es adivinatorio. Todo lo que te lleve a la adivinación, aunque lo puedas sustentar en la parte matemática. No pongas tu mente en eso. Tu mente ponla en cosas positivas, en mejorarte tú como persona. Qué bueno, Yasmín, qué bueno, eres bienvenida. Nunca invoques espíritus, Cristina Nazat, nunca se invocan los espíritus, no cometas ese error. El invocar un espíritu es lo que hacen lo de la cuija, invocan a malos espíritus, ellos llegan porque lo estás llamando, lo estás invitando a tu casa, y entran a tu casa como Juan por su casa, y después ¿cómo lo sacas? La invocación y la evocación son 2 cosas diferentes. Tú invocas a Dios, Jesús, un espíritu bueno, y no lo hacemos de esa manera, hacemos evocaciones. Esa palabra quítala de tu vocabulario, eso es peligrosísimo. No se puede hacer invocaciones a los espíritus. La invocación significa pedir, evocación significa llamar. Mira, tú estás ahí. Me puedes decir si estás ahí, espíritu protector, tú estás conmigo ahora, pero no le estás invocando, le estás evocando. Son 2 cosas diferentes. Si un espíritu viene a tu llamado, lo puedes llamar, lo puedes evocar, pero tienes que hacer lo siguiente, tienes que primero haber comenzado un comportamiento moral, de ser mejor hoy de lo que fuiste ayer, poquito a poco, tener instrucción, o sea, tener la información que te dan los libros. Segundo, tienes que pedir permiso a Dios. Le tienes y le debes decir a Dios, Dios, en humildad, vengo ante ti para que buenos espíritus estén a mi lado. Y en este momento te pido que esos espíritus derramen de sus fluidos para que yo pueda comunicarme con fulano o fulana que deseo hablar o lo que sea. Pero ya eso, si usted hace eso es porque usted tiene unas capacidades mediúmnicas.
Y no permita bajo ninguna circunstancia una incorporación de ese espíritu que venga y se le meta a usted por dentro y le empieza a... No, eso no es correcto en el espiritismo. Una persona que hace eso no utiliza su facultad, que es la de vidente, la de parlante. Usted quiere que un espíritu hable lo que quiere decir, lo que vaya a decir, se lo dice y usted lo dice, lo repite. No permita que un mal espíritu se le meta en su entorno lo que le llaman incorporación, y usted, sin conocer ese espíritu, no sepa que ese espíritu puede tomar, ya usted le está dando el permiso de entrar dentro de usted, y lo que hace es que lo convulsiona. Esos son errores y son errores consecuencias de no haber leído los libros de la codificación, el libro de los espíritus, el libro de los medios mayormente. No invoque nunca espíritu, por favor. Usted puede usar aumerios, pero está llamando a malos espíritus. Espíritus ligeros y espíritus que le gusta eso. Y entonces el espiritismo es por afinidad, amigo. Usted se comporta de una manera y dependiendo de tu comportamiento son los espíritus que van a estar a tu lado. Cuando tú eres una persona buena, que no le haces mal a nadie, no piensas mal de nadie, tienes buenas intenciones, los espíritus que van a estar a tu lado son espíritus buenos. Y los espíritus malos se tienen que ir. Entonces, si tú empiezas a hacer aumerios y a hacer rituales, los espíritus buenos no van con ningún tipo de ritual. Entonces ellos se alejan y te dejan. Lo que se llama, lo que es que es una obsesión espiritual, está en el libro de los medios, en la pregunta número 237, te habla claramente que una obsesión espiritual está catalogada por un mal espíritu que induce y trata de imperar en el ser humano. Entonces el espíritu protector, el espíritu bueno, te va a insinuar cosas y tú no le haces caso. ¿Y qué es lo que hace el espíritu bueno? Tú no me estás haciendo caso. Como ellos respetan el libre albedrío, se retiran. Y te quedas a expensas de un mal espíritu que le gusta los homerios y que le gusta los rituales, que le gustan las velas, y que le gusta que le pongan le meten en la mente que comida, cuando ellos no pueden comer porque ellos son espíritus, y ese tipo de cosas. Entonces tú te metes en ese ambiente, y ese ambiente te induce a ti a que los que van a estar ahí por afinidad son malos espíritus, y los buenos espíritus se separan. Entonces ahí vienen lo que se llaman las obsesiones espirituales, que ellos se toman control de tu casa, toman control de tus finanzas, toman control de tu ambiente, de tus ánimos, y se te meten en la mente y después no puedes sacarlo. Porque la única manera de sacarlo es por medio de un procedimiento de desobsesión. ¿Y cómo se hace? La única manera que puede salir un espíritu después que que se ha entrado en tu casa, en tu hogar, en una obsesión, es por la voluntad tuya. Y no vas a tener la voluntad para hacerlo. Segundo, por el comportamiento moral. Si tú eres una persona de un comportamiento moral más alto que el espíritu que viene a hacer la obsesión, el obsesor, tú puedes dominarlo. Pero si tú no tienes la ascendencia moral, y no la vas a tener, porque si estás practicando, haciendo actividades que le gusta es a los espíritus inferiores, tú no estás moralizado y no puedes sacarlo. Tengo casos específicamente hoy, amigos que creo y lo quiero muchísimo, y yo le he dicho, ¿por qué ese espíritu te está molestando? Si ya se supone que ya un año que tú me conoces sabe que ese espíritu no te puede tocar, porque tú tienes que estar caminando en lo que es moral. Lo único que cambia y lo único que saca a los espíritus de los malos espíritus de tu ambiente es tu comportamiento moral. Que tú tengas ascendencia moral. Ellos no pueden ir contra ti. Y no, yo tengo el niño que lo presenté esta semana, Javierito. Javierito se metió en una casa que fue a visitar a su amiguito. Había un mal espíritu. Hace unos años que estaba ahí ese espíritu tratando ya se llevó una persona de suicida. Y ya estaba convenciendo a este otro niño de 12 años. Y no lo dejaba ni dormir. Y ese niño veía y se metió de Javierito y dice, ¿qué usted hace aquí? Vean el video para que vean lo de los niños, para que vean cómo Javierito les dice, tienen que ir, yo no te quiero aquí, no acepto aquí. Le enseñó al muchacho, tú tienes voluntad, que no te puedo aceptar, ya se fue. Y antes que me conociera a mí, habían espíritus en la casa y él no sabía qué hacer. Y ahora, después que yo le dije, no tienes que hacerlo de esta manera, y camina así, ya no hay ninguno. No se acerca a ninguno. Y así funciona el mundo espiritual. Si tú quieres creer en esas cosas, amigo, eso es tu prerrogativa. El mundo espiritual está definido. No hay que crearlo, ni quiero que entiendas que esto me lo inventé yo ni nada. Las reglas son por afinidad.
Si tú haces actividades que son afines con espíritus que les gustan los saumerios, como usted le llame, las velas, los rituales, los sacrificios, ustedes van a estar impregnados de esos espíritus todo el tiempo. Y esos espíritus son vengativos. Y te van a hacer la vida cuadrito y te van a hacer sufrir. No te vas a poder salir fácil de eso. Pero ya eso es una obsesión. Y hay 3 tipos de obsesiones. La obsesión básica, simple, la obsesión fascinante y la obsesión subyugante. La fascinante es que tú no te das cuenta. Yo te puedo decir todas estas cosas y te puedo predicar toda la noche, pero tú, no, yo quiero seguir haciendo eso. Eso es fascinación. Y eso es una obsesión. Y puede venir entonces la subyugante, que ahí están los vicios. Ahí están, por ejemplo, la anorexia nerviosa. Ahí está, por ejemplo, el ser adicto a la cocaína o lo que sea, o a ser adicto a los cigarrillos, o a la bebida, o ser lujurioso. Ese tipo de cosas son obsesiones de malos espíritus. Los buenos espíritus nunca promueven, nunca dan lugar para que esas cosas se den. O sea, esto es lo que nosotros enseñamos. El mundo espiritual es sencillo. Es una matemática sencilla. 1 más 1 es 2. Tú haces cosas buenas, recibes cosas buenas por afinidad. Tú te envuelves en ambientes que no son... Tú te usas... Mira, yo tengo una familia, ya he podido sacar a unas personas que vinieron de Europa y viven ahora en Argentina. Y ellos se reúnen y han entendido que sus negocios todo lo llevan por una cuija. Y ponen la cuija y semanalmente se reúne toda la familia, excepto esta muchacha. Cuando se dio cuenta, espérate, eso no es lo correcto. Empezó a ver mis videos y mis cosas y se salió. Eso no es correcto. Todo lo que dice la Ouija, en los negocios, todo en base a lo que el espíritu le dice. Ahí invocan los malos espíritus. Y ella me dice, es increíble, Frank, es increíble el caos que hay en la casa. Todo el mundo discute, los negocios no salen bien. Es una cosa que está la casa virada al revés. Y ellos no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque están obsesionados con que eso es correcto y no es lo correcto. Yo te enseño lo que es moral. Te enseño que al caminar por el mundo espiritual tú estás protegido por tu misma voluntad y porque tú caminas con buenos espíritus. Si tú caminas con buenos amigos, los malos amigos no les interesa estar donde tú estás, porque esos son buenos, no me interesa, ahí no hay maldad. Si funciona el mundo espiritual. Si el espíritu se puede materializar, mayormente pasa cuando tú pierdes un familiar cercano y ese familiar que no conoce el espiritismo mayormente, inmediatamente trata de comunicarse y se materializa porque sabe que lo puede hacer. Entonces tú tienes que aprovechar la oportunidad y ayudarlo, como yo hice con mi hijo. Yo cogí un listado y empecé a decirle, yo no sabía cómo hacerlo, pero mi director de mi escuela me dijo, Frank, ellos no saben ni se han dado cuenta que no tienen carne, que lo que tienen es el perispíritu. Y tú le tienes que decir, tú estás desencarnado, ya tú no tienes carne, no te tienes que afeitar, no te tienes que recortar, no tienes que dormir, no tienes que hacer nada, ya tú no eres en carne, tú estás en un espíritu. Y tú le tienes que llevar al punto donde ese espíritu como le llaman, se arrepienta y pueda subir a la luz y siga con su proceso evolutivo. Nosotros podemos ayudar mucho en eso cuando tenemos el conocimiento. Cuando tú tienes el conocimiento de que haciendo el bien y acercándote y que los buenos espíritus estén a tu lado, y no hacer el bien es simplemente tú decir, no, que yo soy una persona buena. Eso es fácil decirlo, pero cuando llega una persona y le hizo un mal, tú le devuelves el mal por mal. ¿Ah? Entonces yo he tenido gente, yo soy bueno, man, o soy buena, Frank, pero ellos me están haciendo hechicería, yo le estoy haciendo hechicería también. Pues entonces, cuando me preguntó a mí, pues, ¿tú quieres mi opinión? Tú no eres bueno, ni eres buena. ¿Cómo voy a decir eso? Yo sí tengo buenos sentimientos. Eres mala, porque tú estás devolviendo mal por bien, y eres vengativa, y eres orgullosa, y hasta que no rompas con eso, no vas a poder ser feliz en tu vida. Cuando tú me vengas a decir a mí que tú, aquel que te dio la cara, una mejilla, tú le diste la otra para que te dieran la otra, o que tú perdonaste a aquel por lo malo que te hizo y que le ocasionó a ti daño en la parte personal, en la parte económica, y que por consecuencia de que tú, esa persona, tú confiaste y le diste la firma y que ahora no quiere pagar y tú tienes que pagar esa deuda y tú lo sigues amando, en ese momento tú eres una persona buena, porque tú tienes buen corazón. Y vas a ver como eso que antes te molestaba porque te lo ocasionaron y tú puedes lidiar con eso, tú vas a lograr resolverlo y salir al otro lado. O sea, el ser bueno significa hacer bien común, no solamente contigo, hay que hacer bien con los demás.
con la familia. La mayoría de las personas que dicen que son buenos, tú miras en sus entornos, miras en sus casas y están enemistados con su familia. Un hermano no quiere hablarle al hermano, el hermano viene a pedir el carro, préstame el carro que necesito para ir a hacer tal cosa, y dice, no, el carro no está disponible, pero viene a la misma hora, viene a tocar la puerta un vecino, mira, ¿me puedes prestar el carro un momento que se me cae? Sí, aquí está, es más, saca la cartera, mira, échale gasolina, toma. Ajá, porque es una persona de afuera, pero el familiar, que es el que nació contigo y que está contigo toda la vida, tienen enemistades y pueden tener enemistades toda la vida, porque en muchas ocasiones esos espíritus son antagónicos desde encarnaciones anteriores. Y cuando viene de una encarnación, se reencarna nuevamente, están en el mismo entorno, se odian. Yo tengo familias que se odian a muerte, lo que se llaman los hermanos y las hermanas. Y yo tengo que decirle, tienes que antes de llegar a ese lugar, tienes que armonizar, pedirle permiso, que vengan los buenos espíritus y que te ayuden cuando llegue y que ya no te moleste. Porque no hay forma de manejarlo, no hay forma, son espíritus que vienen de vengativos de una encarnación anterior. Y si no se arrepienten y no tienen el conocimiento de que hay que dejar la parte de la venganza, van a seguir haciendo la misma cosa. No le importa que sean familiares ni sean hermanos. Sí, se puede materializar y lo puedes ver. Dependiendo, el espíritu tiene la capacidad de utilizar su perispíritu, que es lo que es la envoltura del alma, y lo puede hacer cuando quiera y a quien quiera. Él puede materializarse aquí, y yo tengo varias personas aquí en mi oficina, pero él se quiere que yo solamente lo vea, se va a materializar y yo solamente lo voy a ver. Jesús, cuando se materializaba Jesús, que decían que era que se había resucitado, que no es correcto, él se materializaba y a los dos hombres que iban en el camino de Maús, ellos ni los reconocieron, porque era el perispíritu, era Jesús materializado, y él se paró al lado de ellos, siendo un hombre tan conocido en esa época, que todo el mundo sabía quién era Jesús, ellos no lo reconocieron. ¿Entiendes? Y entonces cuando se le apareció allí a los discípulos en aquel momento que la puerta estaba cerrada y traspasó la puerta, no podía estar resucitado, porque resucitar quiere decir que tenía su cuerpo nuevamente, y su cuerpo es muy grosero para pasar las paredes, pues quiere decir que él se materializó. Todo eso es incorrecto, luz y oscuridad no existen en el mundo espiritual. Hay espíritus buenos, en la escala espírita te habla claramente en el libro de los espíritus, en la sección 100 en adelante, léelo y te va a decir que hay 5 categorías de espíritus malos y 5 categorías de espíritus buenos. Entonces las 5 categorías de espíritus buenos y malos van subiendo en categorías dependiendo cómo van desarrollándose en conocimiento. Este conocimiento que yo le di a ustedes va a ocasionar que espíritus que están escuchando alrededor mío vayan adelantándose y vayan cambiando su forma de ser y su forma de ver las cosas. Y llega el momento del arrepentimiento y entonces pueden llegar a que vengan en un momento dado como ya espíritus adelantados en términos de continuar. Eso de luz no puede existir, y te lo voy a probar si el que me está escuchando esto puede buscar en el libro de los espíritus. El libro de los espíritus, en la pregunta número 88, búsquela, apúntela, 88. Le preguntó Kardec a los espíritus, ¿se pueden ver los espíritus? Y ellos dijeron, ustedes no, pero nosotros sí. Quiere decir que usted no puede ver una luz, no puede ver un fulgor, ni puede ver nada, ni una chispa, porque el espíritu no se ve, es inmaterial, ni se puede medir. Ahora, cuando se quiere materializar, se quiere que tú lo muestres, él tiene la capacidad de transformarse en material. Eso se llama el perispíritu, que es semimaterial. Y se comporta de la misma manera que estaba en la última encarnación. La mayoría de los que yo le presento, el espíritu protector, yo le dije, ¿cómo está vestido? Es que tiene como un ropaje grande, porque ese ropaje viene de una asistencia pasada, en un tiempo donde se usaba eso. O sea que está bien claro, eso de luz. Y eso de Cipriano, yo no sé quién es Cipriano, pero no tiene que ver con el espiritismo. Eso son cosas religiosas, amigos. Nosotros no somos religión. Lo que yo te enseño es prácticamente lo que dijeron los espíritus, lo que nos lo dicen en todo momento y lo que nos ayuda a progresar. Si las personas se quedan con su pensamiento que se llama religioso, se van a quedar ahí estancados, no van a progresar porque la religión es materialista. Ningún religioso, ningún pastor, ningún cura, ellos creen en la parte espiritual que nosotros creemos.
Ellos creen que los espíritus hay que mirarlos y tocarlos para que sean materiales. Los espíritus son inmateriales. Dios es inmaterial. Dios no es a semejanza del hombre. No puede ser a semejanza del hombre porque Él es inmaterial. Y los únicos que han visto a Dios son espíritus puros y perfectos que no están aquí, están en el mundo espiritual. O sea, yo lo que te digo es que cuando empieces a mirar el espiritismo como una opción en tu vida, lo mires desde el punto de vista fácil. Lo que dije ahorita, el antagónico mayor que tiene el materialismo es el espiritismo, porque nosotros no creemos en nada material. No se cobra dinero por lo que hacemos. No tiene que ver nada de que tú seas pobre o que seas rico. No tiene que ver nada con prosperidad. No puedes decir que Dios te dijo que si le das una semilla de $1000 te va a dar un carro o le va a dar dinero. No, eso no es correcto en el mundo espiritual. Nosotros no manejamos eso. Y las pruebas que tienes en este tiempo y en esta vida, de escasez o lo que sea, vienen como consecuencia de lo malo que hiciste en el pasado. Todas esas cosas están en los libros. Yo lo que estoy es repitiendo. La naturaleza multidimensional. No hay bicorporeidad. Se puede subdividir en diferentes espíritus si es necesario hacerlo. No lo hace todo el mundo. Eso es como consecuencia de un adelantamiento espiritual alto. Pero lo que pasa, Fran, es que esa persona no conoce el espiritismo, pero ella se puede doblar. Sí, porque su espíritu, él no conoce el espiritismo, pero esa capacidad que tiene viene de vidas anteriores, donde en vidas anteriores ya ella había llegado a un nivel espiritual que todavía no lo ha descubierto en esta vida, hasta que no llegue el momento del conocimiento que lo pueda definir. Y es posible. Tú tienes a un David, de estos muchachos que están haciendo por ahí magia y que se levantan y pasan paredes, ese tipo de cosas, y caminan por el agua. ¿Cómo se dice? David's, no me acuerdo, y uno es Chris Angel y otro es Dynamo, ese tipo de cosas. Ellos son mediums, claramente. Eso lo hacen los espíritus, lo que ellos hacen. No hay nada natural, ni sobrenatural, ni nada. Ellos le sacan dinero a eso, son millonarios, porque ellos hacen unas cosas que cualquiera puede hacer. Pero porque ellos lo hacen, Francia, y porque yo no lo puedo hacer. Bueno, ellos lo pueden hacer porque ellos vienen de otras existencias. Creemos en lo que se llama la reencarnación. Y sus espíritus estaban adelantados a ese punto que lo podían hacer. Ahora, para contestar tu pregunta, sí es posible lo que se llama bicorporeidad. Ocurre de la siguiente manera. Cuando la persona puede desdoblarse, lo que se llama duplicar su cuerpo, lo que se hace es que se duplica en ese momento, el cuerpo físico se queda donde está y el cuerpo espiritual, que es el alma espiritual, puede irse y materializarse en otro lugar, hacer una función que tenga que hacer de la manera que sea y regresar. En el momento que tú tratas de esa segunda parte, ese segundo cuerpo, que es fluídico, que trata de tocarlo, se desaparece. Porque es fluídico, lo único que está es el alma. Eso está en el libro de los espíritus, en la sección 400 en adelante. Tengo videos sobre eso. Mira eso y léelo con calma. Oh, tengo muchas preguntas hoy, wow. Cristian, invoco un espíritu que ya encarnó quien viene a mi llamado. Ya eso lo hablamos, ¿verdad? No invoquen espíritu. La numerología tampoco. Para ser espírita, sé mejor hoy de lo que fuiste ayer y lee los libros. Con saumerio no vas para ningún lado. Sí, cuando se materializa el espíritu es igual que como era la última ocasión que tenía. Puede materializarse cuando está vivo, que puede ser el desdoblamiento, que es bicorporeidad, que está en el capítulo, puedes buscar el tema de bicorporeidad en el libro de los mediums, y puedes buscar el tema de los sueños en el libro de los espíritus a partir de la 400 en adelante. No sé qué quiere decir. Mira, acá en Colombia se aprovechan de la gente y en carne y hueso, sí, eso es así, donde quiera eso. ¿Cómo puedo ayudar a sanar a mi mamá del Parkinson? Eso es una enfermedad consecuencia de la edad.
Lo más que puedes hacer para eso es instruirla. Yo tengo un video que para las personas eh, que tienen muerte, van a tener muerte terminal o enfermedades grasas, para orientarlos para el mundo espiritual. Tú puedes tener la oportunidad de que de alguna manera tú le pidas a Dios permiso y que te asigne un buen espíritu y que ese espíritu por sus fluidos la sane o lo sane, pero no hay garantía de eso. Hay cosas que hay que pasarlas y no se pueden obviar. Es parte de tu desarrollo como en tu vida. Tú compras un carro nuevo, te compraste un Cadillac y valía ese Cadillac $60,000. Y después de los años ya no valía ni $5,000 porque el carro se deterioró y se le cayeron las piezas. ¿Que tú puedes hacer? Ni con una oración lo puedes levantar. Eso le pasa con el cuerpo humano, se deteriora, pasa el tiempo. Muchas veces son como consecuencia de las frustraciones en la vida, de no conocer las cosas, no alimentarse bien o lo que sea. Pero en ese momento la mejor recomendación que yo doy es que le des orientación y le des mucho amor y le hables al oído. Y ese espíritu que está dentro de ella, que no está mal, ni tiene Parkinson, ni tiene nada, todos los espíritus que están dentro de nosotros no tienen ninguna enfermedad, nada, ni son locos ni nada. Lo único es tu cuerpo, y el cuerpo no reacciona. Y si reacciona con locura o lo que sea, es porque el cuerpo que tiene, las capacidades que tiene, en base a lo que puede producir en su cerebro y todo, ocasionan ese comportamiento. Pero el espíritu está bien. Y tú cuando le hablas a ese espíritu, yo tengo personas que en el lecho de muerte le han hecho oraciones que yo le he mandado. Y ella le habla al oído y le dice, yo sé que tu espíritu me escucha. Y le han dicho y la persona se ríe y se goza porque está viendo lo que yo le estoy diciendo, lo está entendiendo. Y eso es así, funciona de esa manera. Sí, sí, el espíritu que se materializa tiene la capacidad de que Alan Kardec menciona de un hombre que estuvo por 2 horas hablando con el otro, le dio la mano, se sentaron en un restaurante a comer, comieron, estuvieron 2 horas hablando de diferentes temas de ese tiempo y se dieron cuenta que era un espíritu materializado cuando la persona se fue y se desapareció y nunca nadie lo vio en el pueblo ni supo nada más de él. Se entendió que era una materialización. Jesús se materializó. Y a Jesús lo tocó, ¿cómo se llamaba aquel? Tomás, que no creía ni en la luz eléctrica. Ese funcionamiento, eso que pasó con Jesús fue materialización. Y de hecho, para que tú sepas una cosa, si quieres buscarlo en la Biblia, no apareció el cuerpo de Jesús nunca. Si hubiese resucitado, su cuerpo hubiese aparecido. No tiene lógica la resucitación en el mundo espiritual. Solamente los católicos lo creen. Y fue un término creado en el concilio de católicos del 325 después de Cristo, en Nicea, por el emperador Constantino. Esos fueron creados. Ahí se dijo que Jesús era Dios y que el Espíritu Santo era Dios. Y que no había reencarnación sino la resurrección. Le tenían mucho miedo a la reencarnación porque la reencarnación indica que tú tienes siempre la oportunidad de ser mejor. Y tú empiezas ahora a ser mejor, ser mejor, tú te quitas de que estar subyugado por una religión que te dice que tiene que hacer la cosa como ellos dicen. Por eso es que la religión no cree en el libre albedrío. Y si tuvieran la oportunidad de volver a lo que le llaman la Inquisición, lo harían. Porque la Inquisición decía, si tú no crees igual que yo, es decir, no tienes libre albedrío, yo te quemo en la hoguera y te quemo a ti y a tu familia. Porque no crees igual que yo. Bueno, estoy tratando de aprovechar lo cual mi mamá rechazó. Mi mamá se sanó de algo que no había modo científico, pues una cirugía era mortal y así que solo con pastillas. Bueno, con una sana. Sí, todo eso han cambiado, lo han puesto todo en dólares y centavos. Te venden el evangelio, te venden lo que ellos predican y no, eso no es así. El espiritismo es sabio, es noble, es hermoso. Aquí yo no te, lo que yo te predico aquí, le predico a los niños que me llaman y se comunican conmigo, es de hacer bien y no mires a quién. Haz las cosas bien.
Los casos portes sí existen, son correctos. Se acercan los malos espíritus y se le da cabida, y como no lo saben manejar, ellos fluyen por sus respetos. Hola Marilu, qué bueno. No, si no quieres volver a reencarnar, eso es un pensamiento mortal. Cuando llega al mundo espiritual te das cuenta que si no reencarnas y no reparas, no vas para ningún lado, no tienes opciones. Lo único de la opción que tienes es venir y decir las cosas que no has pasado, las pruebas que no has pasado, repetirlas, las que no pasaste, y hacer cosas que tienes que hacer para demostrar que sí puedes llegar al mundo espiritual, a la parte superior, que es la parte pura y perfecta. Para poder llegar a ser puro y perfecto en el mundo espiritual se necesita reparación. Se necesita claramente pasar por lo que hiciste sufrir. Tú le hiciste sufrir a alguien, le mataste al papá a fulano de tal, te van a matar tu papá, te van a matar a tu hijo. Tienes que pasar por el mismo dolor que hiciste, que incurriste con alguien en el pasado. Eso es ley, eso no hay forma. ¿Por qué tú crees que hay las muertes en masa? Pero ellos no se conocían, ¿y cómo es posible que un avión que se va a caer y mata a 300 personas y una persona iba a ir y no lo cogió? Porque alguien le dijo no vaya porque no le tocaba estar en ese paquete. En ese paquete estaban los que hicieron mal en el pasado de alguna manera. Pero que mi hijo era una persona buena y bien noble, y yo no estoy hablando de eso. En esta vida lo podría haber sido, pero en una vida pasada, en su reencarnación pasada, pudo haber hecho cosas que no son correctas y tuvo que pagar por eso en esta ocasión. Todo está relacionado a tu comportamiento. Los postergate, eso existe, claro que sí. Evite tener ese tipo de cosas en su casa con un buen comportamiento. En el momento que empieza a comportarse bien y hacer las cosas bien y los buenos espíritus estén a su lado, no tiene que tener temor de nadie. No, que ahí hay un espíritu desde hace 200 años, pues se tiene que ir. No, la reencarnación no es algo que sea una opción, es una necesidad para mejorar el espíritu. Si el espíritu no ha mejorado, no ha desarrollado, la única manera que se detiene la reencarnación es mediante la persona haya llegado a un nivel espiritual que no necesita más reencarnación. Eso es espíritus puros. Pero ya tiene que haber pasado por un proceso, y en la vida actual, un proceso donde aparezca evidencia de que es un buen ser humano, de que es un espíritu superior. Después de espíritu superior va un espíritu puro. Tú sientes paz, felicidad y mal cuando hay justicia. Cuando tú le deseas bien a los demás, cuando tú haces las cosas bien, eso empieza a producirte mucha paz y mucho regocijo. Déjame decirte, en el mundo espiritual, cuando los espíritus desencarnan y ellos vienen a encarnar nuevamente, en su intuición, en la parte interna que los lleva a hacer el bien, es como consecuencia de simple y sencillamente haber visto que en el mundo espiritual el hacer el bien significa estar en bien y estar en un nivel alto de seguridad y felicidad. Y hay unos estados y unos lugares y unos desiertos o unas esferas donde a ellos se les presenta, y en esos lugares no hay maldad. En esos lugares lo que hay es espíritus que están adelantados y ya están a un nivel puro y perfecto, y ahí no existe dolor, ahí no existe sufrimiento, ahí no existe expiación como existe en este mundo. Así como funciona el mundo espiritual, sencillo, no hay que buscarle 5 patas al gato. Si usted considera que lo que yo digo, pues usted siga haciendo lo que usted entienda. Yo lo que le estoy dando es una educación para que usted pueda salir al otro lado. Cuando te va mal es porque tienes que cambiar la vida, por ejemplo, no. Cuando te va mal en la vida y estás sufriendo cosas es porque tú lo decidiste. Y lo decidiste cuando, antes de encarnar. Por eso es el libre albedrío tan importante, Alejandro. En el mundo espiritual eso es ley. Tú decides por todo. Si quieres hacer mal hoy, si quieres matar a alguien, todo lo que tú hagas va a tener una consecuencia. Eso se llama causa y efecto. Y todo lo que tú hiciste hoy, tienes que pagarlo mañana. El comportamiento de hoy va a ser el comportamiento de lo que vas a vivir en el futuro. Por lo tanto, todo lo que te ocurre, la explicación que tiene es
tu propia decisión de lo que tú hiciste en el pasado. En el mundo espiritual, antes de tú ser asignado a una reencarnación, tú tienes que decidir lo que tienes que hacer. Se te pone una bandeja, ok, ya tú fuiste negro, ahora puedes ser blanco. Tú fuiste rico, ahora puedes ser pobre. O tú cometiste tantos errores en contra de la humanidad, tú tienes que ahora pagar por eso. Esa es la consecuencia de tus faltas. Si no puedes entender eso, no vas a poder nunca progresar. Tienes malos pensamientos, tú tienes que rechazarlos inmediatamente. Decirle que no los acepta en tu mente. Tienes que empezar a trabajar con eso. Eventualmente se tienen que ir. Pero si no haces un cambio en tu vida y sigues yendo a los mismos lugares, sigues mintiendo, sigues siendo egoísta, sigues diciendo cosas que no deben ser, sigues engañando a los demás, eso ocasiona que entonces esos espíritus se queden. Pues no los puedes sacar. Ellos salen por la ascendencia moral. Cuando se llega a la pureza espiritual, Dios lo asigna a otra esfera. Llega a una esfera que no está determinada, en otro lugar, en otro mundo. Hay millones, billones de mundos allá afuera. A lo mejor puede ser que seas a ese nivel un Jesús de otro planeta. Cuando te va mal es porque estás pasando unas pruebas que tienes que liquidar. ¿Y cómo se logra eso? Cuando tienes pruebas y no puedes estar maldiciendo, ni deseándole mal a nadie, ni haciéndole mal a los demás porque te están saliendo las cosas malas, se logra a base de resignación. Cuando se te acabaron la gasolina, se te acabó todo lo que tú puedes hacer para resolver problemas. Es un cáncer terminal, no puedes hacer nada. No tengo dinero para resolver eso, no puedes resolver esto de otra manera. No hay forma de salir, tú tienes que resignarte. No puedes murmurar, ni puedes decirle, Dios, tú tienes la culpa de lo que me está pasando. En el momento que le echas la culpa a Dios, todo se cae. Todo lo que sufriste lo tienes que volver a sufrir. Eso dijeron los espíritus. Ok, ya yo me tengo que ir. Voy a dejarlo hasta aquí. El no desear reencarnar no puede cambiar la ley espiritual, que es la reencarnación. Lamentablemente, pues si no me crees, vas a tener que entonces esperar, pasar por eso, que te des cuenta que tienes que regresar. Que no te guste tu vida que tienes hoy, la única manera que puedes manejar eso es haciendo bien, cambiando tu pensamiento, y vas a ver que todo eso se te olvida de tu mente y vas a ser un buen ser humano. Este es el mundo espiritual que yo enseño, bien sencillo. No tienes no hay mucho marullo en eso. Lo único que hay es sabiduría. La vida después de ir a la luz no está muy definido en la codificación, pero la luz significa conocimiento. Eso significa que ese espíritu, cuando logra llegar a la luz, es porque se arrepintió. Ahora, si se puede haber arrepentido de lo malo que hizo hasta ese momento, pero si todavía tiene rasgos, por ejemplo, un suicida, por ejemplo, se quitó la vida, puede subir a la luz después que haya cumplido con el tiempo que tenía que ser. Si era una persona que tenía que vivir 80 años y a los 50 años se quitó la vida, esos 30 años va a estar en un padecimiento moral, donde va a estar mirando en todo momento cómo se quitó la vida por 30 años. Y luego de eso puede subir a la luz. Pero el hecho de que suba a la luz tiene que también llevar el hecho de arrepentirse. Y de arrepentirse de todo. Si es una persona o es un espíritu que aún así le falta, pues seguirá reencarnando hasta que vaya depurando todas esas malas cosas que tiene en su sistema. Yo lo que les recomiendo, amigos, que se hagan amigos de nuestra página, de mi página. Ya yo le di los enlaces. Mi nombre es Fran Montañez, puedes ver mis videos y además de eso, pues lean los libros. Yo te recomiendo que lean los libros. Los libros están disponibles de gratis. Los libros no se cobran, son digitales, te los bajan ustedes mismos. Ha hablado para ti Fran Montañez, ha sido un placer estar con ustedes aquí. Hemos hablado de que los milagros no existen y voy a tratar de finiquitar esto en los próximos minutos para poder terminar mi video. Espero pues que todo haya sido de beneficio a ustedes y que sepan que el mundo espiritual es hermoso, que no hay por qué estar siguiendo los que no lo conocen, que le traen la vida de cuadritos, que le enseñan cosas que no son lógicas ni razonables. El espiritismo es lógico y razonable. Hay que hacer el bien. No lo confunda con cobrar o con hacerle un bien a otra persona haciéndole un ritual o haciéndole una limpia, porque eso no es lo que dice el espíritu. El espiritismo no enseña eso.
Espero pues que podamos vernos en una próxima ocasión, el miércoles próximo. Gracias. Ok, vamos a hacer una reflexión final sobre este tema de los milagros que hemos hablado. Y vamos a mencionar algunas cositas. Que dice el libro en este caso, el libro de los espíritus, sí. Vamos a entrar en esa área en estos momentos, donde dice, en esta sección dice, desde el instante en que puede explicarse un hecho y se relaciona con una causa conocida, cesa de ser un milagro. O sea, esa es la clave que podemos utilizar. Desde el momento que sabemos que eso puede existir, ya no es un milagro. Así es como los descubrimientos de la ciencia han hecho entrar en el dominio de los acontecimientos naturales ciertos efectos calificados de prodigio, mientras fue desconocida su causa. En el pasado, cuando se pudo descubrir lo que era la electricidad, se entendía que eso era un milagro por la primera vez. Y la comunicación que decía con los telégrafos, que de momento podían comunicarse a grandes distancias, eso era un milagro para ellos. Pero en el momento que eso se descubrió que lo ocasionaba la energía eléctrica, en ese momento deja de ser milagro. Y eso es lo que nosotros estamos utilizando para decir que los milagros no existen. Más tarde, el conocimiento del principio espiritual de la acción de los fluidos sobre la economía del mundo invisible en medio del cual vivimos, de las facultades del alma, de la existencia y propiedades del perispíritu, ha dado la clave de los fenómenos del orden psíquico y probado que, al igual que los otros, no son derogaciones de las leyes de la naturaleza, sino que, por el contrario, son aplicaciones frecuentes de las mismas. Nosotros tenemos el fluido cósmico universal. Ese fluido lo aplicamos y magnetizamos, ese tipo de cosas, y eso tiene unas consecuencias y unas situaciones en nuestras vidas. Para las personas que no conocen y ven eso por primera vez, lo pueden considerar como un milagro, pero no son milagros. Eso es fluidos que Dios nos da. Todos los efectos del magnetismo, el sonambulismo, el éxtasis, la doble vista, el hipnotismo, la catalepsia, de anestesia, de transmisión del pensamiento, de presciencia, de curaciones instantáneas, de posesiones, de apariciones y transfiguraciones que constituyen la casi totalidad de los milagros del Evangelio, pertenecen a semejante categoría de fenómenos. Todo eso que aparece en los Evangelios como algo milagroso, no es milagro, son cosas naturales que pueden hacer los espíritus. Como consecuencia, el éxtasis, el sonambulismo, el magnetismo, doble vista, el hipnotismo, la catalepsia, la anestesia, la transmisión del pensamiento, o sea, que es hablar por telepatía, la presciencia, todas esas cosas podemos considerarlas como milagros y no lo son, porque ya eso existe. No hay razón para decir que esos son milagros. Actualmente se sabe que esos efectos son resultado de actitudes y de disposiciones fisiológicas especiales que se han producido en todos los tiempos, en todos los pueblos, y que no tienen más títulos para ser considerados como sobrenaturales. Todo lo que usted pueda ver que es sobrenatural es posible. No es milagro. Que todos aquellos cuyas causas eran desconocidas, porque son sobrenaturales supuestamente, pero no lo son. O sea, son considerados sobrenaturales. Esto explica por qué todas las religiones han tenido sus milagros, que no son más que hechos naturales, pero casi siempre ampliados hasta el absurdo por la credulidad, la ignorancia y la superstición, a los cuales empero reducen a su justo valor los conocimientos actuales, descartando la parte legendaria. La posibilidad de la mayor parte de los hechos que el Evangelio cita como realizados por Jesús está hoy completamente demostrada por el magnetismo y por el espiritismo. O sea, todo lo que hacía Jesús se puede explicar hoy día por el magnetismo que el espiritismo presenta. O sea, que eso está más que explicado. Quiere decir que nosotros podemos hacer lo que decía Jesús, lo que él hacía y mucho más, mediante el magnetismo. Cuando las personas ponen las manos así en las iglesias, que la gente se cae para atrás, eso no son milagros ni nada, eso es parte del magnetismo, y Jesús lo hacía. Por eso fue que Pablo se cayó del caballo cuando recibió aquel cantazo magnético, y él no sabía qué es lo que pasaba. Y cuando yo iba a las iglesias, yo me caía para atrás también. ¿Qué es esto que me pasó? Y es por eso, por la parte magnética. Y eso se explica en el espiritismo, pasando a ser aquellos meros fenómenos naturales, puesto que a nuestra vista se producen ora espontáneamente, ora provocados. Nada hay de anormal en que Jesús poseyese facultades idénticas a las de nuestros magnetizadores, curadores, sonámbulos, videntes, medium del día de hoy. O sea, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hacen esas personas que tienen esa capacidad el día de hoy, era lo mismo que Jesús hacía. Por lo tanto, ¿por qué tenemos que decir que es un milagro? Desde el momento en que esas mismas facultades se hallan, aunque en diferentes grados,
en una multitud de individuos que nada tiene de divinos, que hasta se encuentran en los herejes e idólatras, no implican en ningún modo alguno una naturaleza sobrehumana. Eso que nosotros hacemos con el magnetismo lo hacen los brujos, lo hacen personas que tienen un poder magnético increíble. Pastores ponen las manos y la gente se cae, ese tipo de cosas. No necesariamente tiene que ser que sea del espiritista o del espiritismo, pero eso existe y no podemos considerar eso como algo sobrenatural. Es algo normal en el mundo espiritual, mundo natural. ¿Ok? Si el mismo Jesús califica de milagros estos hechos, débase a que en todo, como en otras muchas cosas, debía apropiar su lenguaje a los conocimientos de sus contemporáneos. O sea, si en ese momento se decía que lo que decía Jesús era un milagro y el mismo Jesús lo decía en la Biblia, es correcto haberlo dicho, porque en ese momento ellos no entendían lo que eran los milagros, y para ese momento sí era un milagro, pero en el momento que ya sabemos que eso no funciona de esa manera, o que es posible y que los espíritus nos dan esas facultades, pues ya no es milagro. Hoy día te venden los milagros en las iglesias porque simplemente son personas inescrupulosas, que lo único que buscan es lo material. Y voy a terminar con esto. Es irrisorio que a usted le digan, que si da una ofrenda, usted va a tener un milagro. Al día, un milagro económico. Y usted viene y saca sus ahorros y va y se los lleva. Y al otro día nada pasa. Ni al pasado, ni la próxima, ni la próxima semana. Nunca va a pasar. No, que si el diezmo tú lo das, se te va a multiplicar 100 por 1. No es correcto. Hagan un número. Usted viene y se gana $50,000 al año. El 10% de $50,000, una familia en Estados Unidos, dólares y centavos. No sé cuánto es en euros o lo que sea. El 10% son ¿cuántos? $5,000. Quiere decir que cuando usted da su 10%, que son $5,000 ese año, y la Biblia dice que se le multiplica 100 por 1, quiere decir que esos $5,000 se tienen que convertir en $500,000. ¿Y cuándo se convierte con $500,000? Nunca jamás ha pasado en ninguna iglesia. Que se pegó la lotería uno que otro, posiblemente, pero no como dice la Biblia, que a todo le va a pasar. Y entonces pasas al próximo año y te ganaste $50,000 más en tu trabajo normal. Tenías 5,000 y das $5,000, ¿verdad? Te supone que tengas 500,000 por el 100 por 1 de los 5,000. Ya estamos hablando de 550,000. El 10% de eso, perdón, el 100 por 1 de eso, ¿cuánto es? 5 millones y pico. Ya tú eres millonario el segundo año. O sea, que eso son mentiras. Y lo digo con honestidad. No es correcto. La persona que escribió la Biblia en esos términos no debió haberlo puesto en esos términos. Debió haber dicho que cuando tú sirves a Dios, cuando tú crees en Dios, a ti se te duplican las bendiciones. Eso es más factible decirlo que decirte que te van a dar 100 por 1. No importa que lo digan donde lo diga la Biblia. No es correcto, no es fácil que eso corra y que sea aceptable. Los diezmos no son bíblicos, porque los diezmos dicen que los sacerdotes dicen que no podían, y los judíos que no recibían nada de los gentiles. Todos nosotros somos gentiles, no somos judíos. Por lo tanto, todo lo que vayamos a ofrecer y vayamos a dar tiene que ser no para nosotros, sustento de nosotros, sino para lo de los sacerdotes de ese momento. Y tenían que haber en medio de eso unos levitas con unas especificaciones desde 25 a 50 años, parte de la tribu de los levitas de Israel. Nada de eso se cumple. La Biblia ha dicho eso como es, y la gente lo ha malinterpretado. Y usted me puede maldecir y puede decir lo que quiera decir de mí, pero lo estoy diciendo una verdad. No es correcto. O sea, que no le quite el dinero a la gente por simplemente justificar algo que no es correcto. Esa gente llegan a sus vidas, a sus casas, a sus escuelas, a sus actividades religiosas, y deben llegar y ser recibidos y consolados. Y deben ayudarse para que ellos puedan adelantar su espíritu y que aprendan que el mundo espiritual no es materialista, de que el mundo espiritual no le interesa, a Dios no le interesa el dinero. Si usted dice que Dios me dijo, usted le está hablando un mal espíritu, que lo único que le gusta es que usted caiga en ridículo, porque nada de eso es correcto. Nada es correcto, nada material. Pero es que sostener las iglesias, claro que sí. Busque otra manera de hacerlo. Nosotros no cobramos nada por nuestro servicio. A mí nadie me puede venir a decir, no, que tú dices eso porque tú cobras dinero. Yo no cobro dinero por esto. Lo hago todo con amor, ayudar a los demás. No tengo en mi mente que si me vas a llamar o no me vas a llamar, nada, es porque me vas a pagar, porque eso no es correcto en el mundo espiritual. Nosotros tenemos que batallar contra el materialismo, enfrentarlo de frente. El espiritismo es contrario al materialismo.
¿Ok? Ha hablado para ti, Fran Montaña, hemos hablado de los milagros no existen, no hay forma de razón de pensar de que existen, y no permita que nadie le venga a vender milagros. De ahora en adelante, cuando alguien le venga a decir, no, que tú me das una semilla o tú me das una ofrenda especial, vas a recibir un milagro. Y cuando le digan eso, le dije, usted es un mercader espiritual. Los mercaderes venden milagros y manejan la parte espiritual de la manera que a Dios no le agrada, porque Dios no es material, Dios es inmaterial, no es a semejanza de nosotros. No podemos ver a Dios como un hombre o como una mujer, porque no es así. Los espíritus no son materiales, los espíritus son inmateriales, no se pueden ver como luces ni como nada, es inmaterial, no lo podemos ver. Y los espíritus mismos dijeron, ustedes no lo pueden ver, pero nosotros nos vemos entre nosotros. Eso está en el libro de los espíritus, en la sección 88. ¿Ok? Quiere decir que vamos a salirnos de esas gringolas que nos han puesto la religiosidad. Nosotros, el espiritismo no es religioso. Nosotros no tenemos que ver nada con la religión. Utilizamos la oración porque es el medio más eficaz para comunicarnos con Dios. Creemos en Jesús porque la enseñanza de Jesús nos da la moral, y la moral es lo que adelanta el espíritu. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Usted que está criticando esto que yo estoy diciendo porque usted considera que yo estoy atentando contra el sustento de su iglesia o lo que sea, tiene que aprender a ver el mundo espiritual de otro modo. Yo estoy diciendo lo que nuestros espíritus nos han dicho que son los que residen en el mundo espiritual. Y es tiempo ya de que la gente abra los ojos como los abrí yo. Yo creo en Dios, creo en Jesucristo, en Jesús. Creo en que yo puedo adelantar mi espíritu, y que yo creo que yo, siendo bueno, puedo ser mejor ser humano. Yo no predico aquí que se le haga mal a nadie. No somos brujos, no somos hechiceros, no somos adivinos, no hacemos rituales, no creemos en dogmas, y ni mucho menos hacemos sacrificios de animalitos, ni de animales, ni de niños, ni de seres humanos. Eso es para las personas ignorantes que solamente están pendientes a lo que le puede decir un mal espíritu que le ha enseñado que eso es correcto, y eso no es correcto. Los buenos espíritus no están en esos ambientes. Nosotros no invocamos a ningún espíritu, evocamos. Hay una gran diferencia. Y los espíritus que nosotros se nos acercan es por afinidad. La ley de afinidad dice que si tú eres una persona buena y haces las cosas bien y no tienes malas intenciones ni tienes segundas intenciones, los espíritus que se acercan a ti son espíritus del mismo pensar. Eso se llama afinidad espiritual. Y los que no piensan igual, y los que son hipócritas, y los que son egoístas, y los que son codiciosos, y los que son orgullosos, y los que son materialistas, los espíritus que están a su alrededor y en su entorno son espíritus de la misma calaña, que tampoco han conocido la moralización de Jesús. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y esos comportamientos que tienen los mismos espíritus desencarnados y los espíritus encarnados, en fuera de la moral, que se llama la moral de Jesús, que no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti, esos comportamientos son contrarios a las leyes de Dios. Y eso se llama maldad. ¿Y qué es hacer el mal? O tener maldad. Ir en contra de las leyes de Dios, las leyes naturales. Y Dios nos ha enseñado las leyes naturales de hacer el bien. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Sé mejor cada día. Adelanta tu espíritu. Vas a reencarnar, tu alma es inmortal, no vas a quedarte como enterrado, sino que tu alma sigue su progreso espiritual. Cuando llegue el momento de que tú hayas liquidado todas las deudas del pasado, de las cosas malas que hiciste, en ese momento estás listo para que tu reencarnación se detenga. Y entonces entra al mundo espiritual en la parte que se llama un espíritu puro y perfecto. ¿Para qué? Para ir a otros mundos a seguir haciendo esto. Son billones de mundos que hay. Y vamos a estar una eternidad en este proceso. ¿Okay? Hasta que llegue el momento en que no tengamos que hacer nada de eso y estemos en una perpetuidad de hacer el bien. Esto que está pasando aquí son 50, 60 años. Eso son nimiedades. Ah, que estoy sufriendo. Eso que estás sufriendo es porque tú lo decidiste. ¿Y lo decidiste cuándo? Cuando reencarnaste. En la reencarnación pasada, antes de reencarnar nuevamente, tú decidiste tus pruebas porque tienes libre albedrío. Y eso es lo que nosotros enseñamos. Libre albedrío, tú decides por tus pruebas. Ay, pero si yo hubiese sabido que tenía, bueno, ¿por qué entonces si tú hubieses sabido eso? Pues ahora sabes que si haces el bien y no le haces mal a nadie, ni matas a nadie, ni vejas a nadie, ni le quitas los hijos a nadie, ni le quitas a la mujer del vecino, ni haces cosas que no debes hacer, pues entonces te vas a evitar ese problema en el futuro. Porque todo lo que tú hagas hoy es el modelo de lo que tú vas a vivir mañana. Tu comportamiento de mañana en una nueva reencarnación va a ser modelado en lo que tú hiciste hasta hoy.
Y si tú empezaste a cambiar y tu pensamiento es diferente, en ese momento se detiene el karma que le llaman, que es las malas acciones, se van reparando, y entonces ahora vas acumulando buenas acciones. ¿Y qué va a ocurrir? Que en tus próximas reencarnaciones vas a lograr adelanto espiritual, vas a lograr llegar a un punto donde ya no tengas ni que reencarnar más. Eso pues se tomará su tiempo, llevará muchos añitos, miles de años posiblemente. Yo no voy a discutir eso. Si tú lo quieres creer o no lo quieres creer, es tu prerrogativa. Nosotros creemos en la inmortalidad del alma y la reencarnación para reparar la falta que hicimos. Eso es un regalo que Dios nos da. No creemos en el infierno. No existe un infierno de fuego y azufre de perpetuidad para las personas que cometen errores. Imagínate que tú, un hijo tuyo, tú lo mandes a un lugar como eso que nunca pueda salir de ahí. ¿Qué cruel sería? ¿Tú crees que Dios es eso de cruel? No, Dios no es cruel de esa manera. El diablo no existe, fue creado por el hombre. Jesús no es Dios, es un espíritu puro, elevado. El Espíritu Santo no es Dios, no es un solo espíritu, hay muchos espíritus. Ni tampoco es Dios, ni tampoco es uno solo. Son muchos espíritus, hay escalas espíritas. Una escala espírita que te determina cuáles son los espíritus buenos y los espíritus malos. Que en esa escala los espíritus van subiendo paulatinamente dependiendo de las reencarnaciones que vayan teniendo. Y cuando eran malos, ahora pueden ser buenos. Hay que amar a los enemigos, como nos enseñó Jesús. Te hicieron un mal, no devuelvas mal por mal, devuelve bien por mal. Eso es lo que enseñamos. Si esto que yo estoy enseñando el día de hoy, a usted está malo y usted considera que no es lo correcto, dígame por qué. Deme una explicación. No, porque la Biblia lo dice. Yo te puedo probar que la Biblia ha sido adulterada desde sus inicios. Yo te puedo probar que la Biblia no es inspirada por el hombre, por Dios, es por el hombre. 73 libros, que incluyen los libros apócrifos, los 7 libros apócrifos, que son instituidos en un compendio de libros que fueron escritos por diferentes personas que se equivocaron y se cometieron errores increíbles en el pasado. Y vienes a decirme a mí que el Antiguo Testamento es superditado, o sea, que ha sido superado por el Evangelio de Jesús, pues quiere decir que el que escribió eso no era Dios, fueron hombres. Porque si Dios tiene que mandar a Jesús para limpiar lo que pasó en el Antiguo Testamento, que presentaba a Dios como un fuego consumidor, donde presentaba la lujuria como algo bueno y se presentaba todos los pecados capitales que supuestamente las iglesias dicen, ¿por qué entonces tuvo que venir Jesús a limpiar eso? Pues quiere decir que el que por primera vez escribió eso no fue Dios, no fue inspiración de Dios, porque Dios no se puede equivocar. Y eso es lo que yo te quiero decir. El Nuevo Testamento y el Viejo Testamento no pueden venir a decirnos que uno superdita a otro porque entonces uno se equivocó. Quiere decir que entonces uno lo escribió el hombre, pero como se dice que eso es infalible, pues entonces ahí es donde caemos en el proceso. Vamos a ser pensantes, vamos a salirnos de la religiosidad, vamos a echar afuera lo que es el tener gringolas espirituales y ver las cosas desde el punto de vista que sea bueno, un buen ser humano, sea un buen padre. Eso es lo que yo le digo a usted aquí. Yo no soy brujo, ni soy hechicero, ni soy adivino, ni me gustan los rituales, ni me gusta el sacrificio, ni hago nada que sea en contra de las leyes de Dios. Y eso me constituye a ser una persona buena. Y eso me da una ascendencia moral contra los malos espíritus que no pueden acercarse, porque tengo la oportunidad de ir contra ellos. Soy un ser humano que comete errores, como tú y como yo. Y en el momento que cometo el error, me arrepiento, porque soy imperfecto, no soy perfecto. Eso es lo que yo enseño. Ese es el espiritismo. O sea, que el que le haya dicho a usted que el espiritismo es hablar con el diablo no existe. Que el espiritismo es hablar con los muertos, no hablamos con los muertos. Los muertos nadie puede hablar con ellos son muertos. Por eso se pulverizan. Y si tú los quieres cremar, los cremas. Porque nosotros hablamos con espíritus desencarnados vivos, porque nunca mueren, son inmortales. Al nivel de Jesús. Jesús nunca murió. Y Jesús en Mateo 17 habló con Moisés y con Elías, los espíritus de ellos dos. Y Jesús claramente dijo que Juan el Bautista había sido reencarnado por Elías. O sea que la reencarnación está en la Biblia. El que no sabe leer la Biblia, no puede entender estas cosas, pues me viene rápido y no, que la reencarnación, eso no está en la Biblia, sí está en la Biblia. Búsquese Mateo 17 y va a ver cómo Jesús manejó eso. Y cómo Jesús en su transfiguración habló con estos dos espíritus, que eran Moisés y Elías, que habían fallecido supuestamente miles de años atrás. Y Jesús habló con ellos, no lo prohibió.
sino que aquello fue tan y tan hermoso que los que estaban alrededor le dijeron, ay Dios mío, yo quiero esto es hermoso. Empezaron a llorar, empezaron a hacerle enramadas, porque aquello era hermoso. ¿Y qué era? Una comunicación de Jesús con la parte espiritual. Y eso nos lo enseñó Él a nosotros. Nos habló del Consolador y nos habló de que íbamos a tener un Consolador, y era el Espíritu de verdad que vino a instituirse en lo que se llama una presentación que él, como Espíritu puro, le hizo a Allan Kardec en el tiempo que estaba Allan Kardec, y se escribieron 5 libros, que son los 5 libros de la codificación. Eso es lo que nosotros enseñamos. No son adulterados esos libros como la Biblia, que ha sido adulterada por completo. Eso es nuestra posición. Si eso a ti te ofende o te crea algún problema, yo no soy religioso. No me puedes, el tú venirme a criticarme y maldecirme y mandarme al infierno significa que eso es lo que tú has aprendido en la religión, que es lo que yo aprendí en la religión, y yo aprendí a cambiar mi comportamiento. Yo amo a todos los seres humanos y todo lo que les deseo es el bien, y si tú me deseas mal, yo te deseo bien, porque eso es el bien común que nosotros enseñamos. Jesús dijo, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Ese es el mensaje que nosotros llevamos. No lo tergiverse, ni lo repita de los seres humanos que te dicen a ti, no, que un espiritista eso es lo que habla con muertos. Nosotros no hablamos con muertos, te repito. Nosotros no hablamos con el diablo, ni tenemos ningún pacto con ninguno, porque no creemos en él, y no existen no existe el diablo, existen malos espíritus que tienen que cambiar, y tienen la oportunidad de una puerta al arrepentimiento en todo momento, en que puedan ser mejores hoy de lo que fueron ayer. Ese es el propósito de esto, y ese es el caminar, y eso es lo que nosotros enseñamos. Enseñamos progreso espiritual. Reencarnación no es para reencarnar en animales. Esos son los hinduistas, las personas que no conocen el mundo espiritual como debería ser. Porque todo esto Dios lo hizo para mejoramiento espiritual. Nosotros somos espíritus, todos somos espíritus, encarnados y desencarnados. Eso es lo que constituye el mundo que nosotros vivimos, la humanidad. Y no venimos aquí más que a reparar lo malo que hicimos en el pasado. Hiciste sufrir a alguien, tienes que sufrir por eso. No dejes más que te vendan pecados. Esos son inventos de los seres humanos para sacar dinero, de una manera u otra. No importa lo lógico, no importa lo sublime y lo hermoso que tú lo veas, no hace bien que tú dejes de comer y le dejes el dinero que tiene que ser para tu familia y sustento de tu familia, y se lo dejas a un pastor o un lugar. Ahí tengo en Latinoamérica pastores que dijeron un pacto con Dios, y le entregaban sus casas. ¿Un pacto con quién? A nombre del pastor. Y ponían a Dios en el medio. Y entonces se quedaron la gente en la calle, con su familia en la calle, sin casa. Ah, no, porque eso es un pacto. ¿Y dónde está el compromiso de que Dios te va a dar mejor? Entonces, cuando vamos con ese comportamiento, es un comportamiento materialista de nosotros mismos. Nosotros tenemos culpa de eso, de estar dándole y poniéndole las manos a unas personas que no es correcto nuestro patrimonio, las cosas que Dios nos da a nosotros para que lo sustentamos a nuestra familia. Te da un trabajo y sacas un dinero, es para sustentar a tu familia, que no pasen hambre, y mejorar el sistema económico de esa familia, mejorarse y seguir hacia adelante, no para enriquecer a otros. Esto ha hablado para ti, Fran Montañez. Te amo, te quiero, y quiero que sepas pues que nunca vas a lograr que yo me moleste contigo. Siempre te voy a amar y te voy a dar un mensaje de amor. Ninguno de mis mensajes puede decir que yo vejo a nadie. Yo digo una verdad y la expreso y la sostengo. Si tú tienes un modo de ver las cosas y no estás de acuerdo, pues sosténlo y déjame ver si podemos armonizar en ese sentido. Yo te voy a llevar siempre al bien, te voy a llevar a Jesús. No puedes decir a mí que yo no creo en Jesús ni nada. Yo creo en Jesús, en su mensaje. Fue hermoso, lindo, y ha cambiado mi vida. Soy feliz por ese mensaje, que es un mensaje hermoso que nos dio Dios. Y Jesús no tiene que venir una segunda vez para que dos terceras partes de la humanidad sea destruida, porque Dios no es así, no es ruin ni vengador. Y el hacer eso sería poner de partícipe a Jesús de que viene a que una iglesia sean separados, y que unos pocos sean rescatados y otros sean llevados a una catástrofe. Y eso nunca se ha dado, se ha predicado a todo lo que da, en todas las veces que tienen la oportunidad de los últimos 2000 años, y no ha podido. Jesús es sublime y nos trajo un mensaje, no tiene por qué volver a venir, porque el alma es inmortal. Y si el alma es inmortal, ¿para qué tenemos que pensar en un juicio? Si este juicio lo tenemos todos los días, todas las cosas que hacemos, hacerlas bien.
No hacerle mal a nadie. No me venga con el, no, que tú en el juicio final. Hoy es que tienes que ser bueno. Muchos me maldicen en mis videos y me dicen, no, que tú, yo voy a ver y no miran que lo que están haciendo es una maldición contra ellos mismos. Porque tú me estás deseando un mal a mí, que eso ocasiona un karma, y ocasiona una falta que tienes que reparar. Y yo lo que hago es que los amo. He hablado para ti, Fran Montañez, de la página Soy Espírita TV. Y tengo un canal de televisión en Ustream, un canal en Justin TV, y tengo un canal en YouTube. Se llama Soy Espírita. Y consigue todos mis videos y todo lo que yo digo. Si hay algo que no te guste, pues tú me llamas y me mandas un texto. Yo con mucho gusto te contesto. ¿Por qué no? No le pongo de más, no quito mis comentarios. Si tú no te gusta pues yo lo dejo ahí. Porque eso significa que tú te falta caminar y desprenderte de todo lo que es material, todo lo que es religioso, que no te lleva a ningún lado. Sé bueno contigo, con tu familia y con tu entorno. Y tu vida mejor. Wow.